Gocho, ¿vas a querer café? No, yo no tomo café, es un vicio. Tú sí eres exagerado, ¿por qué dice que es un vicio? No vale, llamo vicio porque era como era visto en ese contexto de los inicios, como fue el café, de cómo se dio a conocer y de las propiedades que uno tiene. Pero bueno, digo vicio por ese contexto. Respeto al que le encante el café, como tengo mucha gente conocida que le encanta su café, pero sí están un poco ya como muy relacionados que hasta les puede llegar a oler la cabeza si no dejan de tomar café. Mira, pero está bueno eso, no sabía esas historias turbias que tenía el café. Pudiésemos, no sé qué dices tú, expandirlo un poco hablándolo en el podcast. ¿Qué te parece a ti la idea? Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a tomarlo como tema de podcast. Se viene el origen del café. Ok, bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast El Origen. ¿Qué más, Miguel? ¿Cómo está la cosa? Excelente, Luis. Hoy con un tema bastante interesante. Tema muy bueno. Creo que el cual, pues, todo el mundo ama, todo el mundo quiere. Muy poca población odia. Yo no lo odio, no me gusta. Sí, bueno, a mí tampoco. Yo no soy consumidor de café así habitual. Y el tema es el café, ya lo adelantó. El tema es el café, el origen del café. Yo no soy de consumidor tampoco así habitual, casual. Qué raro que estemos dos personas que no somos habituales al café. El destino. Pero con respecto al tema del café como tal, sí, bueno, tengo un tema de historia familiar. Y este café está muy bueno. Seguro. De historia familiar en la cual está involucrado el tema del café. ¿Son familias cafeteras? Sí, con mi abuelo nosotros éramos cosechadores de café. Teníamos cultivos de café allá en San Cristóbal. Okay. Hacíamos todo el proceso orgánico del café como tal. Desde el punto de vista del café, todo el tema de lo que era el procedimiento orgánico, como lo hacíamos con mi abuelo y mi abuela. Okay. Desde recoger la semilla, con las cestas estas de pero tú lo hacías también. Sí, claro. Nosotros íbamos con mi abuelo, hacíamos todo el tema de la recolección de la semilla, de la cereza, luego hacíamos todo el proceso. Y el secado, el oreado, el triturado, el molido, el tostado, todo. Y el tomado. Y la selección, sí. Ahí fallabas tú en el tomado. Sí fallaba yo porque no te he tomado café. Pero ¿No te gusta por todo? ¿Será por todo lo que viviste? No, mira, a mí me gusta el olor de café, me gusta la cultura de café, me gusta tomar un buen café cuando quiero tomar un café. Okay. De hecho, uno de mis proyectos privados, pues, aparte mío, una primicia, señores. Sí, próximo tiene que ver con el café. Entonces, realmente es un tema, una cultura bastante buena, me gusta. Claro. Pero no soy consumidor de café. Cafetero. Exactamente. El café, a veces, yo no sé por qué yo no lo tomo, mi familia es... Sí, mi familia también. Adicta al café, totalmente al 100%. Yo lo tomo por cortesía cuando me dan, bueno. Sí, exacto. Es difícil rechazar un café, la gente siente... Porque tú ves la cara de la señora así como que lloró. Y más que es un tema casi que tabú. O sea, me estás rechazando una taza de café. Lárgate de mi casa. Porque ese es mi cariño, es mi forma de mostrar amor. Con mi sudor, literal. Exacto. Entonces, ese sudor mío. El tema de mostrar como cierto rechazo es que tú le rechazas un café. Es como raro, pues. Exactamente. Esta persona no es venezolana. Así mismo. Entonces, está la cultura. El café en la mañana, en la tarde, al mediodía, media mañana, en la noche. Sí, totalmente. Es un tema, y todo el tema de los negocios, las cosas, todo. Y si supieran cómo surge el café. Sí, exactamente. Entonces, para eso es lo que estamos ahorita. Para eso estamos acá, para hablar un poco de esa elixir de la gente, de la vida. Sí. Porque también hasta medicinal, de corporal, la gente se echa ¿cómo se llama? Para exfoliarse. Ajá. Uh-huh. O sea, para las heridas. Échale café. Sí. Bueno, en mi cultura tachirense. ¿En las heridas? Sí, en las heridas. Imagínate. En mi cultura tachirense es muy normal ver a una persona que se cae o un niño y lo principal era échale café. ¿Ah, sí? Sí, era como para la manera de como generar una capa de café, una compresa de café. Y con esa compresa de café generabas como el hecho de evitar Imagínate tú. mayor sangrado, pues. Entonces, eso era échele café.
Échale café, está bien, está bien. ¿Y con cuánto azúcar? Oh. Poquitico. Pero sí, un tema hasta medicinal para la piel y todo eso. Sí. La gente se echa su mejor café. El café yo estuve investigando más o menos y el café data de la Etiopía. Sí. Por esos lados, por esa zona por allá. Donde realmente tenían conocimiento era de la semilla. Sí, la semilla, el fruto como tal. Fruto como tal, la gente lo planta. Lo que denominamos hoy la cerecita, que es cuando está el fruto para sacar, que es la cereza roja del fruto de la mata de café. Y disculpa que te interrumpa, y me llamó mucha curiosidad que la región donde surge esto se llama Cafa. La región donde empieza a surgir esto, lo del café como tal. El café en semilla, porque luego de lo bebido, eso es después. Es algo impresionante. La infusión. Exacto. Es el derivado después, posterior, pero realmente él nace como un fruto. Ajá. Y al consumirlo, era consumirlo directo como una fruta. Una fruta. Exactamente. Había una leyenda. Uh-huh. La yelenda, ¿ves? Tú siempre con tu nueva palabra. Sí, el origen era un pastor, un pastor de ovejas. Que él cultivaba el café, la semilla del café, sus ovejas lo consumían y él veía la reacción que tenía eso, porque realmente, escuche, y es algo impresionante, o sea, sabía que eso era un fruto, pero más no sabía las bondades y las reacciones que tenía ese fruto. Sí. Y se surgió la primera vez de la cafeína, de ese estímulo de energizante, para decirlo así, a través de que unas ovejas lo consumieron y este pastor... al ser buen observador, porque cualquier otro ni siquiera se hubiese dado cuenta también. Exacto, claro, imagino que como vivía de eso, él sabía cómo era el actuar de su oveja, de sus cabras, de sus cuestiones. Exacto. Y vio que, aquí está. Sí, llamado Caldi. Caldi, de hecho, Caldi es una marca bien reconocida ahorita también en el país, que se llama Caldi. Esta marca, de hecho, sacó hasta los expresos, las máquinas de expreso pequeñas, como tipo el Nespresso de cápsula. Ajá. Con que se evoluciona el café. Sí, con esta marca de Caldi. Antes era una media. Casualmente, yo leyendo el tema de la investigación, cuando veo que el pastor se llama Caldi, yo dije, mira, obviamente tiene que derivar de acá. Pues, claro, y es algo interesante, ¿no? Bastante, el nombre. Bastante. Interesante. Sí, tiene buena. Debería tener la imagen del pastor también. También sería excelente. Será muy bueno. O de la cabra. Esa, la primera que primero que. Esta es la fundadora. Esta es la que probó el café. Porque todo eso acorda de Caldi, pues no es la pobre cabra del Exactamente. Pero entonces hay una historia en la que se dice, bueno, son leyendas, porque obviamente no se tiene documentación sobre el mismo, pero se dice que mediante a este tema, a esto que surgió, la gente empieza a consumirlo. Él lo empieza, Caldi salud. Caldi como tal empieza a consumirlo él directamente para apreciar cuál era el comportamiento posterior al consumo. Exactamente. Él se piensa percatar de que mediante este consumo directo de este fruto, también adquiría esas propiedades, esa energía como un energizante natural. Exactamente. Y él empieza a optarlo como su rutina. Él se lo muestra a un asentamiento que existía allí de monjes capuchinos. Lo lleva a un monasterio. Capuchino. Aquí todo está unido, hermano. Exactamente. Todo está unido, capuchino. Aquí todo está unido y no es por casualidad. No es por casualidad, es por causalidad. Ajá, exactamente. Entonces, a unos monjes capuchinos, y cuando ellos ven este fruto, mira, lo ven desde el punto de vista como hereje, como algo mal. Sí. Lo lanzan a una hoguera. Lo lanzan a quemar. Cuando se está quemando empieza a despedir un olor. Ese olor les pareció bastante agradable, y mediante ese olor es que ellos empiezan a darse cuenta como que mira, hay algo acá que es más allá. Hay un negocio, papá, hay un negocio. Se les ocurre a estas personas o a este monasterio agarrar estas semillas ya posteriormente tostadas. Sin querer estaban generando el proceso de lo que es el café.
y generan una infusión y lo prueban por primera vez. Claro. Entonces, esto es bastante interesante. Fíjate cómo nacen las cosas. Las cosas nacen las grandes cosas nacen de rechazos, de error. Exactamente. Es que inclusive hay que darle el origen de la cuestión. Eso no nace inmediatamente como la bebida. No. Eso surge de una barra energética. Sí. Que lo molían, lo mezclaban con grasa, pues. lo mezclaban con grasa animal. Sí, y lo vendían como decir una barra hoy de proteína. Pues. Exactamente. Eso empezó. Así surgió el consumo del café En como África. tal. En África. Por eso sale. No, eso es un racista. Un negrito ahí. ¡Qué bola! YouTube no va a vetar. Sí. YouTube que me le quita por favor el podcast. Quítemele mucho café. Es que está muy bueno el café, compadre. Pero sí, a veces. Pero es que. Bueno, hermano, no ríanse. A mí me llamó la atención porque lo que. Y muy curioso. Que lo que se consume hoy, no fue la idea principal. No. ¿Me entiendes? Es que nunca sabemos. Impuesto por otras culturas, otras religiones. Que muchas culturas empezaron a también traer su conocimiento y a involucrarse en el consumo del café como tal. ¿Por qué? En la utopía surge el tema de, Etiopía, perdón. Surge el tema de la semilla, pero cuando pasa a Yemen es cuando nacen los primeros cultivos. Sí. A mayor escala. Sí, en Yemen ya lo vieron como que vamos a poner a cultivar como tal, pues. Y allí es cuando se empieza a dar el tema del cultivo, el molido, Sí, todo eso. ya se empieza a generar un proceso. Exacto. Pero ese proceso empieza como a emigrar por el mar Rojo. Del Mar Rojo, obviamente va subiendo hasta arriba donde está Egipto, y obviamente se va a lo que viene y trasciende a lo que viene siendo Turquía. Ajá. En Turquía es donde se asienta ya y se empieza a ver desde el punto de vista ya como una bebida comercial. Y nacen las primeras cafeterías. Exactamente. Nacen las primeras cafeterías. Pero para un poquito volver atrás al tema de Yemen, porque obviamente en Yemen es que se nace con lo que es la bebida. Sí. Es el proceso completo hasta la infusión. Exactamente, la infusión. Después de ahí es que otros optan por hacer lo mismo. Sí, pero por llevarlo a un punto de vista comercial. Exacto, pero ¿qué sucede? En Yemen empiezan a salir las más allá del café. Es decir, había una allá, se le llamaba Al-Kawak. El Al-Kawak, entonces que era el café como tal. Pero ¿qué pasa? Empiezan a meterle ingredientes extras. Por lo menos, allá había el Al-Kawak Turquiyat, que es el café turco, donde es diferente porque el café... porque ya estaba visto, era como una bebida energizante o un vino o algo así. Pues. El Al-Kawak marroquí, que tenía nuez moscada, todo eso. O sea, empiezan a salir diferentes formas. Cuando eso empieza a nacer así, es que vemos cómo que se va para Turquía, para nacer entonces la primera cafetería. Que se denominaba como Kabe. Ok. Y de Cabe pasa al italiano. Que el italiano era café. De Cabe a café era como un tema fonético. Y del café pasa al francés y el español, café. Y del español al inglés, coffee. Ok. Porque yo tengo inclusive, eso era una infusión. Como todo eso sale si te pones a ver el tema también religioso, porque fueron los monjes capuchinos, todo eso. En Yemen lo utilizaban más que todo, eran en las iglesias para que los padres se quedaran, no se durmieran. En el sermón. Sí, claro. Cuando te hacen las oraciones y todo eso. Cuando surge a los países árabes, que es donde yo creo que aquí pudimos ver un encontronazo sobre las primeras cafeterías, porque me establece aquí que ellos fueron los primeros fundadores de las cafeterías, que se llamó Kivan Ahan, que significa primer conocido café.
Ok. Obviamente, al español es muy diferente, obviamente. Entonces, ¿qué sucede? Ellos fueron los que en Constantinopla empezaron a surgir empiezan a nacer de allí la idea de formar en otras partes del mundo las cafeterías, pero surge de allí, era como lugares también clandestinos, porque ya lo veían muy mal el café en los países árabes. Cuando esto empieza a nacer y empieza a surgir a Europa, es cuando lo vemos más público, lugares más públicos, lugares donde van las personas a consumir el café de diferentes maneras, pero creo que hay un encontronazo muy interesante de cultura, de historia en el tiempo, que obviamente al final de cuentas, ¿quiénes somos nosotros para saber si es verdad? Si es real. Sí, exactamente, si fue así o no, porque las primeras cafeterías nacen en la Meca y en el Cairo, que es donde como que nace, empieza a surgir más grande, pero vemos que todo surge de allá, o sea, y es impresionante cómo el recorrido que echó eso, hermano. Sí. A mí lo que me parece más impresionante aún es como ese tema es tan poco promovido con el tema del café, porque uno cuando habla de café, creo que lo menos que piensa es África, y creo que lo menos que piensa es Etiopía. Sí. Y a mí me parece tan lamentable porque un país que los etíopes tienen unas condiciones de vida bien precarias. Okay. Me parece súper extraño que un país que le dio tanto al mundo, que le dio este tema del café, que es donde el origen del café, cómo se promueve el tema del café, vivan las condiciones en las que hoy viven. Entonces me parece algo contradictorio, ¿no? Lo que pasa es que también hubo mucha controversia para el inicio del café, porque en aquel tiempo los monjes veían la reacción del café similar a la reacción del vino, de activar a la persona, de estimularla, de sobreestimularla, pues. Exactamente. Entonces ellos pensaban que iba a ser igual al tema del vino, y por eso había cierto rechazo. Cuando empiezan ellos a consumirlo para uso personal, el tema de mantenerse despierto, todo eso, ya surge como una aceptación que ellos empiezan a permitirlo, a promoverlo, en todo el país como tal. Que es donde yo digo, bueno, imagínate, o sea, ellos fueron como que lo que vemos el punto de control, ¿cómo se llama? El consumidor. Exacto, como los catadores. Exactamente. Entonces, ver como una bebida que hoy en día creo que es una de las más populares. Para mí es la más consumida en el mundo, después del agua, creo. Bueno, puede ser. Eso lo podemos buscar también inclusive por allí. Nace de un rechazo, ¿no? Se pone más popular a través de que, bueno, mira, eso hace daño en realidad. Pero no tanto como lo hace el alcohol en ese momento, que yo pensaba que era la misma. Yo creo que no. Bueno, hay ciertas investigaciones científicas. Creo que no hay ninguna negatividad con respecto al tema del consumo del café. Más bien, más que beneficios. Ya obviamente con el tema del café, que si café con leche, café con crema, café con no sé qué, café con guayoyo. Exacto. Entonces, creo que no hay un estigma con respecto al tema del café. De hecho, es bien visto hasta por la cultura fitness el tema del consumo del café. Es que inclusive cuando los monjes en ese momento ven ese rechazo, cuando llega a Europa también tiene ese rechazo. O sea, donde ha tocado tiene ese rechazo, porque en Europa fue conocido como la bebida de los infieles. Por eso hubo cierto... ¿De los infieles? Sí. ¿Y por qué? Porque ellos cuando... Por eso es que nosotros no tomamos eso. No, fiel, compadre. Fiel a la causa. Exactamente. Mira, por eso es que no tomamos... Por eso somos pocos. Exacto. Y todos aquellos que toman café. Gratos. ¿Por qué surge la bebida de los infieles? Porque ellos vienen con la idea de lo que en Yemen los monjes daban a conocer, que era una bebida alcohólica. Okay. Como para desinhibirse, tal. Exactamente, porque como tenían la misma reacción, o sea, ellos veían que tenían la misma reacción que el vino. Y el vino, lo comparaban con el vino. Exacto, y el vino era lo que de momento, bueno, alcohol, todo eso, etcétera, etcétera. Cuando llega a Europa surge esa opinión negativa
de que era considerada la bebida de los infieles. Pero cuando nace las cafeterías, que eran también como bares, pero cuando ven que realmente no tienen la misma, no son lo mismo el vino que el café, que surge la idea de entonces, bueno, empieza a crecer industrialmente. El crecimiento del comercio en aquel momento también surge, la idea y las diferentes difusiones que había, por lo menos diciendo el turco, el marroquí, que le echaban café con leche, le echaban leche para hacer café con leche, le echaban otros tipos de cosas como nuez moscada, todo eso. Eso empieza a crecer la idea de que no es lo mismo, de que podemos nosotros surgir diferentes opiniones referente al café, pues. Ok. Con respecto al café y la llegada del café a lo que viene siendo América como tal, obviamente estamos hablando de un producto que netamente nace en África, obviamente se desarrolla entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, tiene su comercialización allí, en lo que también interfiere o se conecta con lo que es conocido como el intercambio comercial más grande que existía en el momento, con todo lo que venía siendo la ruta de la seda y todo este tema que venía desde China, Turquía, y se abría hacia todo este gran abanico entre África y Europa. Y posteriormente, obviamente, con la colonización llega a pesar de que la colonización, casi estamos hablando de 200 y pico años después, donde por primera vez se puede llegar a tomar café en Venezuela y se hace como que una degustación en Venezuela, porque primero surge que el café en Venezuela, como tal en Orinoco, en el Orinoco, porque se habla que los primeros asentamientos del tema de café... Sí, okay. Los primeros asentamientos del tema del café. Amazonas, sí, porque los primeros asentamientos de café en América como tal era como obviamente para Norteamérica o América como tal, en los Estados Unidos, ¿no? Eso. Pero en el tema de Sudamérica, Brasil era como un pionero por el tema de justamente los monjes capuchinos. Y los monjes capuchinos hacen el asentamiento con respecto al cultivo de café en Brasil. Y de ahí, obviamente, con la cercanía con Venezuela por esa región. Exacto. En Orinoco se generan los primeros asentamientos de cultivo de café y se siembran los primeros cultivos de café, y es donde nace como que allá a orillas del río Orinoco los primeros cultivos de café, pero no es hasta, estamos hablando de 1730, pero no es hasta 1786 donde se hace la primera degustación oficial del café en Caracas. En Caracas. Entonces se empieza a vender como eso, como lo que siempre fue promovido, como una bebida energética, como una bebida que te generaba el tema de darte una energía extra para el día a día, de la rutina que tú llevabas. Y empieza a hacerse las primeras degustaciones de café en Venezuela. Y es donde por primera vez, obviamente que estamos hablando de las personas de muy alto, así surge todo. Alto ingreso económico, se reunían y hacían todo el tema del crecimiento con respecto a lo que venía siendo el café como tal, a probar el café y después la comercialización del café, que de hecho estuvo involucrado en la misma comercialización del café. Nuestro propio Libertador sus haciendas eran de café. No son los cafetales. Y él tenía, claro, aquí en las haciendas lo que se conocía como San Mateo, allí donde está ahorita lo que es La Victoria, San Mateo, Tejería. Esta hacienda era gran parte café. Una de las cosas muy, muy como raras, ¿no?, que uno pudo localizar en redes, es que el café, los inicios, la gente lo veía como una vida satánica. Okay. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, estamos hablando en aquel tiempo, el vino era la bebida más popular. Y el vino era conocido como una bebida religiosa, porque decían que el vino era la sangre de Cristo. Sí. Cuando llega el café, que era una bebida negra, espumosa, con un sabor amargo, ellos decían que sea la bebida satánica. Por eso nace también, eso ayuda un poco al rechazo que tenía al principio, porque en aquel entonces todo era religioso. Estamos hablando de años donde, bueno,
la religión era la política de ese entonces. Claro, entonces cuando surge esta es donde se tiene ese cierto desconocimiento, ese cierto miedo a consumirlo, porque efectivamente tú ves el café una bebida negra. Exacto. Y en ese entonces no había edulcorante, ¿vale? No existía, ¿cómo se llama? Colorantes o algo. Nada, el azúcar no se sabía si tenía que llevar azúcar o no. Entonces por eso el desconocimiento marcó una pauta negativa del café en aquel entonces, hasta que yo creo que cuando toca tierra europea es que se empieza a poder generar cierta aceptación al café por las diferentes culturas que en Europa existe, y entonces ellos empezaron como que a ponerle su cosita, su para acá, para allá, y empieza a consumirse. Nacen las cafeterías, empiezan a impulsarse en Europa. Allí es donde empieza entonces más de uno a poder comprar su propio café, utilizar su propia ingrediente, su propia mezcla para poder hacer su propio café. Ya tú comprabas, se llama cafetales, los cultivos de café. Empieza a venir más para acá, para tierras latinas, caribeñas, donde entonces aún más, con mucha más razón, genera más aceptación a esta bebida que hasta hoy en día es la más popular de todas. Pues. Sí, claro, el tema de nuestra cultura está muy metido el tema del café. El tema del café es un tema de como dijimos hace rato, de demostrar cierto cariño, afecto. Claro. El café es como un tema de cercanía, es un tema de regocijo consigo mismo. Yo diría que hasta para muchos, para mí es un ritual. Es un ritual desde que se levantan, está metido. Lo primero que hace es prepararse un café, tomar su café para empezar su rutina, como tomar el pensamiento. Los primeros pensamientos son con el café. Entonces, hay gente que lo lleva ya a un punto ritualístico. Yo creo que más claro, total. En el tema de las oficinas es demasiado marcado el tema del café. De hecho, cuando uno ha tomado café obligado prácticamente es en la oficina. Sí. Cuando no lo toma, la gente le afecta. Le da dolor de cabeza. Lo va a ver, mi mamá cuando toma café, hermano, eso es los dolores de cabeza, el mal humor. Así mismo. El mal carácter que se pueda tener, no de ella. Sí, exactamente. Sí. El café, o sea, yo me digo que increíble ha sido un proceso donde la religión ha marcado la pauta. En el año 1600, como dice la canción. En el año 1600. El Papa Clemente VIII es el que le quita el nombre de la bebida de los infieles. Porque él dijo, una pena que esto tan delicioso sea exclusivamente para los infieles. Exacto. Y él prácticamente le dio la bendición. O sea que nosotros seguimos siendo de 1600 para atrás. 1600, compadre. Nosotros por la otra tendencia. Exactamente. Entonces, es como marca la pauta este papa, es el que le da la bendición. Y de ahí empieza la gente, lo voy a promoverse como a consumir el café. A crecer mucho más, hasta hoy en día ser la bebida más popular y más tomada, creo yo. Después el agua, obviamente. Sí. El tema del café tiene bastante presencia desde el punto de vista en América, con el tema de los cultivos. Obviamente estamos hablando de que el principal productor de café y exportador de café en el mundo es Brasil. Y luego lo siguen distintos caficultores de la región, como Colombia, Nicaragua, Honduras, Panamá. Entonces, Venezuela sí está muy de moda el tema del café, la promoción del tema del café, de promover también un tema del café mucho más allá de lo que es el tema del café comercial, de lo que es llevado a un café, lo que se llama como café mucho más perfeccionado en sus procesos. Y entonces le llama el café de especialidad. ¿De especialidad? El café de especialidad tiene un tema bien interesante en Venezuela hoy día, un crecimiento y un surgimiento bien grande. Y más que nuestro producto como tal, de café como tal, es un producto de muy buena calidad. Yo hace poco fui a Hacienda el Recreo en Montalbán,
Y estas personas tienen unos procesos de café increíbles que ni idea que se deberían hacer esos procesos. Unos procesos bien, desde el punto de vista químico, científico, bien dirigidos, bien específicos para conseguir unos sabores específicos. Y al punto de que esta gente le vende a Japón. Ellos le venden directamente a Japón ese producto que está allí en Montalbán. Entonces son cosas que están sucediendo bien interesantes en Venezuela, gente que está sacando su propia marca de café. Por ejemplo, la gente quiere un café en Caracas, también una cafetería de muy alto nivel. Ellos procesan su propio café ahí mismo, hacen sus curvas de tostado en el mismo sitio, hacen el tema de el proceso de selección y obviamente pues llevan un producto a otro nivel, ¿no? A un nivel más allá del tema netamente comercial. Hay un punto en la historia donde Holanda también cumple una función muy importante para exportar, o para que Arabia, que fue como que donde surge todo esto, pudiera exportar todo eso allá hacia América, Latinoamérica. Los holandeses cumplen un papel muy importante en esa parte allí, como que fueron los que ayudaron, metieron en la cabeza que esto hay que sacarlo, esto hay que exportarlo. Países Bajos, allá en Holanda. Exactamente, Países Bajos. Pasa que estamos en el año 1600 para atrás. Entonces, a lo que es la actualidad, hoy el café no solamente se toma, también lo comen. Porque hay postres, hay comidas que hacen a base con café, que uno de los ingredientes es el café, que hoy prácticamente está en todas partes. En todas partes, de mil maneras, mil formas de tomar café. Hay una nueva técnica, por ejemplo, con chocolate, una técnica también bien interesante, se llama cold brew. El cold brew es una técnica que, de hecho, me ha tocado estudiar por el tema de lo que estoy abriendo, el tema del café, que después, van a conocer lo que viene siendo el tema del café Don Rómulo. Don Rómulo era... Primicia, señores, primicia. Mi abuelo se llamaba Rómulo, yo saqué una marca... estoy sacando una marca y promoviendo una marca ahorita que va a ser, después vamos a hacer el desarrollo de la misma. Ahorita estoy en el tema de la fase... Paso es un patrocinante del podcast. Del tema del estudio, esto es una cosa bien interesante, pero ahí hay un tema que se llama cold brew. El cold brew es un tema de una técnica de prensado, de prensado en frío, donde se deja el prensado en frío por más de 20 horas. Y esto se saca directamente de la infusión en frío, no en caliente. Y de posterior de esa infusión en frío, tú empiezas a hacer esa base de cold brew, de café expreso, y empiezas a generar distintas mezclas con ese mismo café frío para hacer distintas bebidas a base de ese cold brew. Inclusive también se está consumiendo el café frío, o sea... café helado. Café helado como tal. Con granizado, tema, tal. El monje Caldi está, imagínate, pobrecito. Sí, no, me costó a mí calentar esa y no lo quieren enfriar. Lo que me costó que los capuchinos entendieran. Para que todos vengan a hacerlo frío. Obviamente hay un tema ya también muy ortodoxo. Sí, claro. Generacional también. De las nuevas tendencias, como estamos hablando al principio. De todo. Y como lo hemos visto, la evolución de las nuevas tendencias en todos los orígenes de las cosas. Y nacen siendo una cosa y pueden llegar a hoy en día son totalmente distintas. Porque y el café es un vivo ejemplo. Nació como una barra energética y hoy es un té. Que se formó una infusión que hoy día hay tortas y hay helado. Inclusive, el café más caro del mundo nace de las heces de un animal. Sí, exactamente. ¿Entiendes? Entonces creo que de un elefante, algo así. No, es un roedor muy parecido. Un roedor muy parecido como a un suricato o algo así. Este animal lo consume, después que defeca las heces, son utilizadas para el tema del proceso, dentro del proceso. ¡Qué rico! Exactamente. Entonces, yo creo que el señor Caldi diría... No aproveché las heces de las cabras. Ahí estaba el sabor de la... Ahí estaba el café más caro. Yo sacaba el café más barato, pero el bicho le dijo, no, hay que consumirlo directo. Y no había que las heces, había que utilizar... Pasa que la barra energética es eso. Ya salía procesada. Entonces, es como las culturas cambian también las cosas. O sea, dependiendo cómo... Hay personas que lo toman sin azúcar, otros con azúcar...
depende como a ti te guste. O sea, hay 1000 maneras de consumir hoy en día café, que bueno, que es impresionante, claro. Obviamente una más cara que otra. Sí. Una más cara que otra por lo que conlleva eso. Ya hay máquinas de express que antes tú tenías que pararte a las 4 de la mañana, moler el café en una media, echarle agua y sí, en esto sí creo que en esa intervención, y obviamente tiene que ver mucho con la influencia de los italianos con respecto a la fabricación de maquinarias para poder llegar a extraer el mejor café y mejorar la extracción del café. Okay. Desde el punto de vista ya, bueno, después de la era de la industrialización, los italianos se abocaron o sea, realmente gastaron neuronas en esto y crearon unos niveles de máquinas para hacer expresos y hacer café muy, muy buenas y con un alto nivel que hacen que el producto pues resalte muchísimo más, ¿no? Antes tú, bueno, todavía, obviamente, comprabas el paquetico de 400 gramos, de 1 kilo, ahora son cápsulas que tú pones ahí. Ya si te paras no importa, automáticamente ya tiene un horario que hace su café, el café más puro y bueno, obviamente para alcanzar ese nivel de consumo debe tener un estatus bastante alto. Totalmente, está un tema ya muy de puristas. Hay gente que tiene su propio molino, entonces no tienen su molino en casa, compra el café en grano, no lo compra ¿cómo se llama donde ponen el café para que se vaya, que tú pones el café? El colador. El colador. Sí, entonces hay distintas técnicas. hay la técnica liofiliado, que es un tema de prácticamente el café pasa por recién tostado, pasa por nitrógeno líquido, el nitrógeno líquido congela y es como que atrapara la esencia y lo tritura. Inmediata, no, como que atrapara la esencia inmediata de ese café recién molido. Entonces, en esa técnica liofilizado se hace como que capturar esa esencia de ese momento recién molido para evitar de que tú tengas que comprar el café en grano, sino que ya lo tienes en ese proceso, como que lo tuvieras encapsulado. Ok. ¿Y cómo lo consumo otra vez? Ya está en el pote como tal, ya está listo para consumir de inmediato. Imagínese usted, pues. Lo que usted se entera en este podcast, señores. Lo que usted se entera en este podcast, por eso tienen que verlo. Exacto. Por eso tienen que estar pendiente. Y el tema de suscribirse, no es decirme, mira, ya lo vi. ¿Te suscribiste? No lo viste. Colombia, cuando hablamos de café, Colombia es... no, claro, un pionero. Sí, yo creo que tiene que ver más con un tema de marca país. ¿Cuál es el mejor café? ¿Colombiano? No. El mejor café es de Etiopía. Ok. O sea, de donde nació realmente, pues. Vuelve otra vez a su origen. Fíjate que es eso, es un tema que Colombia ha marcado, un tema con su marca país, como que Colombia es café. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces... Que la marca más consumida es la de Juan Valdez, ¿o no? Eso no es de... No, sí, Juan Valdez es una marca, pero si supieras que tú vas a Colombia y tú pruebas de Juan Valdez, el café es malísimo, pues. Entonces, no vean esto colombiano, por favor. Sí. No, porque es un café netamente comercial. Te estoy diciendo que ellos han generado todo este esquema bajo una marca país. Y obviamente pues lo promueven y lo venden como que el café y el señor Juan Valdez y es un señor cafetalero que está cosechando y pero esto no es así, pues hay obviamente mejor. Hay más marketing que mucho marketing. Lo que pasa es que también ellos sí han tecnificado el tema de los procesos. Mucho se han enfocado en el tema de los procesos, en las categorías, en cuanto a los controles de calidad en sus procesos, y obviamente al llevar eso más a un punto de vista técnico, a enseñarle a sus caficultores cómo desde el punto de vista técnico que se deben hacer las cosas, porque por ejemplo, fíjate lo importante de eso, ¿no? Cuando yo hacía el proceso del café con mis abuelos cometían muchos errores. Pero yo los errores los estoy viendo ahorita cuando yo estoy estudiando para esto. Entonces, es súper extraño y nada, bueno, obviamente agradecido con mi abuelo que siempre promovieron el tema de que todos estuviéramos involucrados en el proceso. ¿Quién vio tu abuelo? Mi abuela Francelina, mi abuelo Rómulo murió. Saludos, señora Francelina. Sí. Eso que te equivocaba. Que estuve equivocada. No, abuela, disculpa, yo sé que tú ves el podcast, ¿verdad?
Pero se dejó de seguir alguien en el podcast. Sí, dice tu abuela. mi abuela, que mi abuela- De suscribirme. voy a suscribirme una vez. Este condenado, epa, ¿y te acuerdas la herencia? No, la herencia no. Usted ni me hable. Eso es mentira, no va a funar, no va a empezar a Sí. criticar. No va a criticar, no lo siga. No lo sigas, es mentira. Sí. Engañar a la gente. Bueno, mi abuela va a escuchar esto, pero abuela, lo que pasa es que, bueno, te explico. En el proceso en el que mis abuelos nos enseñaban a nosotros, el tema de la selección, el tema de, por ejemplo, cuando regábamos el café y yo decía, bueno, hacemos el proceso del regado del café para el oreado del café, o regábamos el café donde todas las personas caminaban por encima de ese pavimento, donde podían pasar una gallina, un perro, orinaba un gato, orinaba Entonces, el café en ese estado, si tú no tienes el control del grano, Exacto. es como una esponja. Y el café absorbe todos esos sabores. si hay queroseno, si hay gasolina, si hay aceite. Entonces, él absorbe todos esos sabores y luego va a transportarlo a la taza de café. Exacto. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, ese es uno de los procesos. El otro proceso era el tema del tostado del café. Cuando nosotros llegamos a donde mi abuela, que mi abuela tenía unos grandes calderos donde iban a poner el tema del tostado del café, mis abuelos llegaban a un tostado de café que para ellos, obviamente porque es que estoy casi seguro que para mis abuelos es un tema de aprendizaje de sus propios padres. Y obviamente si ellos vieron a sus padres que hacían ese proceso, tanto del oreado de esa forma, sin tener un control, y tanto como del tostado a un nivel de profundidad o a un nivel de tostado muy elevado, donde quemaba todos los aceites, los azúcares y llegaba a tener carbón de café. Entonces era un café sobre tostado que cuando usted lo hacía, a mí sí me sabía demasiado quemado ese café. Y cuando tú probabas ese café y el color del café ya desde el punto de vista molido, porque nosotros hacíamos la molienda y nos montábamos en una mesa y con los molinos y empezamos a molerlo nosotros mismos y darle vuelta y tal. El olor era muy distinto al café normal y cuando tú veías el color era un color netamente negro. Ok, que no era normal. Que no era normal. Pero ustedes pensaban que era normal eso. Pero ellos pensaban que era normal. Entonces hay muchas cosas en los procesos donde se notaba el tema de los errores, como también denoté otro error que era el tema de la limpieza del café. Cuando tú sacas la cereza del café y la cereza del café tiene como una melaza. Okay. Esa melaza, si tú lo dejas con cierto punto de esa melaza que tiene un nombre técnico que ahorita desconozco, no me acuerdo pues. Melaza de café. Sí. Es como una miel del café que es el que le genera el azúcar al café. Okay. Y por eso cuando tú pruebas una taza buena de café, cuando tú primero que nada ves el café tiene que ser color café, porque por eso se llama café. Claro. Y cuando si entonces es muy amargo, es que no es buen café. Exactamente. Ah. Entonces, cuando tú pruebas el café y tiene unos tonos azucarados, sin echarle azúcar, y tiene unos tonos cítricos como afrutados, entonces, y no es tan negro. Y no es tan negro. Entonces es cuando tú te das cuenta, este es un buen café. Que es en un proceso distinto. Pero es con esos procesos que se logran ese tipo de sabores. Entonces tú puedes llegar a tener sabores de chocolate, a tener sabores de avellana, porque lo unifica, exactamente. Entonces, pero sin la necesidad de intervenir el café o el grano. Claro. Pero sí con estos controles de calidad. Entonces, obviamente, abuela, yo sé que ustedes lo hacían con la mejor intención. ¿Cómo se llama tu abuela? Carmelina. Francelina. La Francelina, yo no tengo nada que ver. Para mí, su café, excelente. Sí. Entonces, nada, bueno, obviamente, pues, mis abuelos dentro de su conocimiento o poco conocimiento. Su conocimiento erróneo. Ya hacían este proceso del café que para mí quedó marcado y eso se lo agradezco a mis abuelos. Ya volviste a mi abuelo, claro, ya volvió a suscribirse. Se lo agradezco a mis abuelos porque hacíamos el proceso netamente orgánico. Claro, o sea, la experiencia. Yo me acuerdo perfectamente estando bajo esas matas de samanes que eran los que generaban como que la sombra ideal para el cultivo del café, con la humedad ideal,
donde mis abuelos, obviamente, una parte la vendían y se la vendían a torrefactoras como con café. Que con café no sé por qué no. O sea, tu abuelo vendía la semilla. Sí, él vendía la semilla. ¿Nunca hicieron el café como tal? No, porque mi abuelo nunca lo vio como un tema comercial. Yo sí lo veía como un tema comercial, pero yo era un niño. Y aparte, yo veía mal el proceso, que para mí ya era. ¿Y nunca se lo dijiste? Es que se lo intentaba decir, pero en esa posición y yo... que saca para allá, eche para allá. Anda a ver la pata allá, carajito. Ya estás haciendo tú. Inventando ahí, estos chechinos, eche para allá. Vaya. Ajá. Entonces, obviamente no le iban a hacer caso a uno. Y claro, para mí, claro. El tema del café, sí yo llegué a decírselo a mi abuelo en algún momento, abuelo, mira, que hay algo para hacer. Vamos a comprar una empacadora, vamos a comprar esto tal, pero no, para ello era como un hobby, y aparte como de un hobby. Okay. Era como un tema de que ellos lo hacían y no querían vivir de eso. Y no querían vivir de eso. Pero te digo una cosa, o sea, en parte sí lo comercializaba, porque al plantar la semilla, todo eso, y vendérsela a otras personas. Sí, claro. Claro, lo que no comercializó fue el paquete, exacto, su marca. No. Solamente la semilla al quien estaba haciendo su marca. Exactamente, pero en base a eso, a ese legado de mi abuelo Rómulo, es que yo quiero enaltecer ese legado de Café Don Rómulo. Okay. Y bueno, Dios mediante, pues tendremos ese Café Don Rómulo y ya lo tendremos acá como sponsor nuestro. Bueno, buenísimo, como próximo patrocinante. Tenemos muchísimo. Sí, Café Don Rómulo, que de hecho es con la cara de mi abuelo. Y no solamente el nombre, sino su rostro. Que va a ser la imagen de... ¿No vas a hacer honor a la cabra? No, a Caldi no. No, porque es desconocida. La cabra desconocida. Sí, la cabra desconocida. La cabra originaria. Originaria. No, está bien. ¿Y qué animal vas a usar para ese café que a través de las heces? No, para nada. Ninguno. Y sí se consume mucho, porque había ciertos videos de cómo era el proceso. O sea, le dan comer al animal. Sí. Había criaderos de eso. Sí, claro. Entonces, bueno, está la persona. Que le dan como cierto tipo de alimentos para poder llegar a tener un punto de calidad que ellos requieren, pues. Sí, es como ellos lo llaman una fermentación. Algo así. Fermentación. Una fermentación que de hecho, en el proceso del café, uno de los procesos bien indispensables es la fermentación del café. Pero soy cafetero, mamá. Sí. Yo soy cafetero. Sí, no, yo no soy cafetero, pero ustedes lo tú es más raro. Sí, no consume café, vas a sacar una marca de café. Sí, bueno, eso es como ciertas cosas que no podemos decir aquí en este podcast. Amamos el café. Sí. Para la próxima ¿y este café de qué? ¿Café Don Rómulo? No, de gente que vende cosas y produce, pero no consume. Que son muchos. Son muchísimas personas, muchísimos. Pero no, realmente no soy consumidor de café. Me gusta toda la cultura. Mi sueño es tener una hacienda de café, hacer todo el proceso completo del café. ¿Cómo sabe tu café? No sé cómo sabe, porque nunca lo he probado. Que debe ser buenísimo. Debe ser bueno, porque... Sí. No, está bien. Bueno, pero es parte, ¿no? Y es como también algo inteligente utilizar algo muy consumido. O sea, sí, claro. Muy consumido. Como el que saca su marca de agua. O sea, exactamente. Favor. Bueno, Cristiano Ronaldo tiene una marca de agua. Él no sabía. Sí, se llama Cristiano. ¿En serio? Sí, o sea, una marca de agua de él. Obviamente, más que todo vendido por allá en Portugal y en Arabia, donde está él ahorita. Pero sí, incluso no sé si viste que la reacción que tuvo, o la caída que tuvo la Coca-Cola ante aquella reacción que él dijo, no Coca-Cola, agua. Sí. Y él tiene, inclusive en la entrevista con Edu Aguirre, la sacó. Él tiene su agua allí. No sabía. Sí, sabe muy sabrosa el agua. Ay. Pero nada, bueno, el café es un tema. Yo creo que siempre va a haber una tendencia, nunca va a pasar de moda, obviamente, porque la gente lo consume para su día a día. No, y en Venezuela, bueno, es un tema también, el tema de pedir un café. Sería interesante. El tema de pedir un café en Venezuela es una cosa loca, porque entonces el café... Es que no lo pides, te llega solo. No, sino que es un tema, por ejemplo, tú escuchas en las panaderías, dame un café, ¿cómo lo quieres? El tema de decidir. Exacto. O sea, yo digo, de verdad que los baristas son brutales.
de tú entenderle a una señora, no, dame un marroncito pero espumoso. Sí. Dame un negrito fuerte pero no tan fuerte. Como es nutrito. Dame un guayollito. Entonces un mocachino, un capuchino. Bueno, eso ya es más. Eso ya es más de cierta era para acá. Sí, claro. Antes era claro, negro, marrón. Exacto. Con la crema y con el chocolate. Hay máquinas que son impresoras. Que te ponen ahí, tú pones la foto tuya y te imprime tu cara ahí. Sí, totalmente. Pero el tema del café está creciendo bastante. El tema de la tecnificación del café en el país me resulta bastante interesante. Esto, el poder darle cierto valor o un valor agregado a un producto que es tan consumido y poder como generar esa cultura en las personas de cómo consumir café, cómo proveer el tema del café y que se enaltezca el tema de los productores en Venezuela referente al tema del café. Sí. Es bastante interesante. Es una cultura que muchas veces pasa desapercibido, pero para uno poder ver un fruto, un tema del café, pasan varios años. Tiene que ver el tema de la trazabilidad del alimento en el café como tal es muy importante. La trazabilidad tiene que ver con el tema de desde dónde se cultivó, a qué altura se cultivó, quién lo cultivó, cómo se procesó, cuáles fueron sus procesos, cuáles fueron sus técnicas. Entonces ese tema es bien bonito. Hay que estudiarlo muy bien. Sí. Y cuando tú tomas una taza de café, tú llegas como que a tener como que ese sentido, mira, hay bastante esfuerzo en el tema de lo que es una taza de café y cómo llevar una taza de café a cada una de las casas en nuestro país, pues. Sí, la demanda es muy grande y hay mucha competencia. Yo creo que una de las pioneras acá en Venezuela, no sé si es Café Fama América o... Sí, ahora está Café Madrid. Fama de América. Hay una que era blanca con negro, no me acuerdo. Ahorita tiene mucho. Sí. El mercado abarcado de Amanecer. De hecho, la cafetería los invito a que pasen por su cafetería en Acarigua. Su cafetería, bueno, parece una cosa loca. En Acarigua, ¿de Amanecer? Sí, o sea, es una cosa bien técnica. Yo fui para allá, hicimos todo un tema de una degustación de café. Te presentan el proceso del café automatizado. Desde el punto de vista de computadoras, que son las que rigen cuáles son las curvas de tostado. Desde el punto de vista automatizado por completo el proceso, y donde te hacen una degustación con distintas la prensa francesa, con respecto al prensado del café, a las distintas técnicas de proceso del café para consumir café como tal. Y entonces es bien interesante. Ahí Café Amanecer está haciendo un trabajo bien bueno. En esa misma cafetería venden café especialidad. Netamente en este café no vas a conseguir en otro café el tema de café especialidad que hay de Amanecer. Y Amanecer está haciendo un trabajo muy bueno con respecto al tema de promover esa cultura, pues. Amanecer, escucha esto no fue gratis. No fue gratis. Sí. ¿No nos deja pagar un café? Por favor. Sí, un bulto de café. No, la gente de Amanecer está haciendo un trabajo bien gigante allí Inclusive también ese es un negocio, el mostrar el proceso. Así como lo hace Hacienda Santa Teresa. Sí. Que tú vas para allá y también hace un negocio de tú para dar una entrada o un paquete, lo que sea. Sí, de ver todo cómo es el proceso que es muy distinto, ¿no? Porque a veces una bebida muy consumida tú quieres saber dónde viene. Sí. ¿Entiendes? Cómo se hace, cómo se procesa. Exacto. Hay inclusive, modalidades de cómo se hace, programas y todo eso. Porque eso también genera muchas vistas de cómo a mí me gusta esto, de dónde viene, cómo lo hicieron. O sea, es muy chévere. Y bueno, nada, tuvo chévere el tema. Excelente, muy bueno. Muy bueno el tema, de verdad, obviamente, pues tiene que ver con un tema también muy popular, un tema muy popular. De que está metido dentro de mi familia, dentro de mi proceso y crecimiento como niño. Donde vimos todo ese proceso conjuntamente con mis abuelos, con mi familia, con mis primos. Y algo muy que está marcado en mi familia, y obviamente pues en la región de los Andes y en el Táchira el tema del café es bien marcado, pues,
con respecto a los procesos. No, chévere. Es que el café está en la... Bueno, creo que está toda la familia está... Es que el café es familia, pues. El café es como un sinónimo de familia, de hogar, de... Entonces nosotros no tenemos familia porque no tenemos café. Sí. No, bueno, está intrínseco como un metalenguaje. Y yo creo que además el café con leche es un elixir para muchas personas. Bueno, en San Cristóbal es muy común que los niños también para introducir a un niño a tomar café, se hace es que el café como tal, el café muy, muy clarito, guayoyo, se endulza con un pedazo de panela. La panela es lo que denominan papelón acá. Y entonces a nosotros nos endulzan el café con panela. Y obviamente pues tiene un sabor bien particular. Yo siento que resalta bastante. ¿Tus hijos toman café? No toman café. No toman café. No toman café porque mi esposa no le da tomar café. Pero nadie toma café aquí. Mi esposa tomaba bastante café. Era una tomadora y catadora de café bastante, pero es porque ella dice que a ella se lo impusieron también desde pequeña. Su abuelo le daba mucho café. Y desde muy, muy pequeña, ella dice que se volvió adicta al café. De un tiempo para acá empezó a tratar de dejar el café. Le daba dolores de cabeza y tal, no sé qué más. O sea, le hacía el efecto al revés, porque hay personas que por no tomar café... Bueno, no, por no tomar café. Ella empezó a tratar de dejarlo. Tratar de dejarlo para empezar a tratar de quitarse la adicción del café. Pero sí lo ha logrado. Ha bajado muchísimo el consumo de café. Pero igual le sigue encantando. Es su bebida favorita. Pues. Claro. Además, Sara es la única persona que yo veía tomar café frío que voy a hacer café hace mucho tiempo. ¿Con hielo? No, frío de... sí, claro. Dejarlo enfriar y se lo tomaba, pues. Ahí pasa, yo conozco personas que hacen igual, que tienen hay potes especiales ya de temperatura y todo eso, y lo dejan ahí un rato. Ajá. Y tan ratito como ese café. Y ese café no de la mañana y son las 6 de la tarde. Exactamente. Dios mío. Bueno, yo creo que la imagen más cultural es el café en los pocillitos estos de aluminio. Sí, de peltre. De peltre, o sea, lo más que se queda esa manera y se escucha hasta allá. Se escucha hasta la esquina. Sí, o sea, es más. Sí, ese es como el café de pueblito. Sí. Que resulta ser el más bueno. Sí, claro. Que uno llegaba y lo recibían de una vez en una casita de pueblito así en la montaña. Y la taza de peltre así con el café. Y la típica taza de peltre blanca. Con flores y orillo azul. Tal cual. Ese mismo. El que neutralizó esa taza se hizo millonario. Ahorita está forrado. Está forrado ahorita. Porque imagínate, tú y yo que somos de distintas regiones tenemos marcado el mismo taza. Exacto. Esa taza ha estado en mi familia por toda la vida. Entonces es una cosa impresionante porque incluso cada quien tiene su taza. No, esa es mi taza de café. Esa es mi taza. Esa es la mía. Es que es un ritual. Para la visita. Para mí es un ritual. Para la visita siempre son las tazas más bonitas. Sí, claro. Exacto. Y la más chiquita para que no pierda. Y la más chiquitica. Bueno, eso es aquí porque son bien pichirres en Valencia, ¿no? En San Cristóbal es la más grande y con un pedazo de pan al lado. Bueno. ¿Pan dulce? Pan dulce, pan azucarado, sí. Y en San Cristóbal es un ritual también de las 3 de la tarde. El tema del pan como tal con café. Entonces se dice, si usted entra primero a la adicción del café, posterior va a llegar a la adicción del pan con café. Y del pan con café no sale nadie. Aquí eres parte de nosotros. Exacto. Parte de nosotros. El que entra a la adicción del café, bien. Pero el que entra a la adicción de pan con café, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, hermano. No hay vuelta atrás. Tú no llegaste por lo menos a eso. No, yo llegué a la del pan nada más. Yo lo separaba. Y que el café lo botaba. Era muy tragón, entonces, no, era puro pan, ¿no? A mí me dame puro pan. Pero el tema es un ritual. El café es un ritual, para mí es un ritual. Claro, un tema más allá de querer saborearlo porque es muy sabroso, porque realmente porque la necesitas. Es porque lo necesitas, porque se creó un hábito. Exacto, y queda como una cierta de ansiedad por el café, ¿dónde está el café? Y el café, bueno, hay quienes toman su café con su cigarrillo también. Sí, bueno, eso sí, otro tema ya demasiado loco. De verdad, no puedo. O sea, ya con el tema del sabor del café y meterle cigarro, yo nunca he fumado, pero el sabor del cigarro debe ser horrible.
y meterle otro potenciador más con café, bueno. Joder, compadre, me despierto aquí a las 5 de la mañana. El aliento, bueno, para un besito, pues. Sí. Bueno, señores, de verdad, excelente este tema también, el tema del café. Creo que esto nace también de ustedes que nos vieron, que nos mandan esas ideas. Tenemos todo ya cuadrado para saber cuándo vamos a hablar de los temas. No se preocupen que vamos a hablar de todo lo que ustedes nos mandan. Así que bueno, nada. Miguel, otro capítulo muy bueno, muy chévere. Sí. Un tema muy popular. Bastante. Pero que muy poco sabíamos con respecto a sus orígenes. Y de eso se trata, de que nosotros siempre escudriñar un poco en el tema de los orígenes, de dónde derivan, de dónde vienen las cosas. Y nada, propónganos temas para poder seguir con esta comunidad y seguir creciendo en todo lo que viene siendo el origen de las cosas. Así que bueno, nada, suscríbanse, compartan, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Chao.